Buenas, buenas, hello, hello, por aquí un nuevo episodio de Puentes de Voz con Di desde Chile y Frank desde España. Bueno, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio 2026, ya con episodio que estrenamos el sábado pasado, que ha tenido mucha buena crítica, muy buena recepción, muchos comentarios. Agradecemos muchísimo a la gente que este nuevo año nos acompañan otra vez en Puentes de Voz, que es un podcast de dos hermanos que hace 10 años tomaron aviones diferentes desde Venezuela y ahora, bueno, tienen sus conversaciones pendientes, como fue la semana pasada que estuvo buenísima con nuestra prima. Correcto. Y en este caso, pues lo que queremos es abrir un poquito este 2026, eh, pues con actualidad, ¿no? Porque cómo nos sentimos con la sección de La Voz del Corazón. Y creo que es importante porque todos los venezolanos siempre hemos estado, y por eso somos migrantes un poco, pero siempre hemos estado como con esa ansiedad de qué pasa en nuestro país, qué va a pasar en nuestro país, qué está pasando en nuestro país. Es un poquito de lo que queríamos hablarle hoy en La Voz del Corazón. Sí, La Voz del Corazón, como saben, es un segmento en donde hablamos de cómo nos sentimos y bueno, en este caso vamos a hablar de cómo nos sentimos con la situación que estamos viviendo eh, actualmente en Venezuela. Nosotros particularmente como migrantes, ¿sí? Porque obviamente cómo se sienten las personas que están en Venezuela es muy diferente y pues no tenemos ese termómetro. Con respecto a mí, por ejemplo, te puedo decir que sí, de alguna forma me entra un fresquito, como dicen por ahí, pero es como he escuchado en muchísimos lugares, una alegría con freno. Es como arrancar la carrera y al segundo, tres, te dijeron, ya, va, espérate, 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 porque salía en falso. Entonces no sabes, o sea, si avanzar, si no, no sabes si reírte, si llorar, además de la angustia de que nosotros tenemos familia en Venezuela y obviamente la angustia que representa que ellos estén allá y entonces que empiece de repente a haber situaciones que los pongan en situaciones delicadas, o que tengan una emergencia y bueno, no se puede resolver. Eh, entonces es como demasiados sentimientos, la verdad que yo tengo que confesar que la semana pasada fue una semana muy complicadas desde el punto de vista emocional, por eso, porque uno no sabe cómo sentirse, o por lo menos yo no sabía cómo sentirme, no sabía si gritar de alegría, si llorar de tristeza, no sé, si me sentía alegre, triste, frustrada, ansiosa, ¿cómo se llama? Nerviosa, preocupada, o sea, eran como demasiadas emociones y bueno, al final lo que decidí hacer fue dejar de consumir el contenido. Fue como mi solución, porque la verdad que ni siquiera meditando, o sea, no empezaba a meditar y me titilaban los ojos como de angustia, entonces era una cosa terrible. La verdad que Claro. yo creo que soy una persona que tiene sus emociones muy a flor de piel, se me dificulta mucho esconderlas y no expresarlas, y antes de volverme loca, porque realmente creo que estaba como un pelo de elefante de volverme loca, de volverme loca, dije, no, ya va, tengo que buscar una solución. Y dejé de consumir ese contenido. Veo de vez en cuando, alguien me dice, o llega la información, o de repente César me comenta, pero la verdad que dije, no veo más. Entonces ahora sigo viendo mi contenido regular, que sí, de bebés, de por la nieta, de cocina, de viajes, que es lo que me gusta. Porque la verdad no me estaba sintiendo bien o cómoda emocionalmente y creo que algo que valoro muchísimo hoy es mi paz mental. Y bueno, entonces, más o menos por ahí va la sensación, ¿no? O sea, era como alegría con rabia, con angustia, con miedo, Claro. con incertidumbre, no es que eso ha cambiado, ojo, pero lo que sí, y es algo que hablé en terapia precisamente con la semana pasada, lo que sí puedo hacer es yo cambiar cómo me siento, o por lo menos entender cómo me siento, vivirlo y poner esa energía en otras cosas, ¿sí? Este, Claro. pero quedarme pegada consumiendo ese contenido, la verdad que es que no me traía nada bueno, así que bueno.
decidí alejar un poco del contenido que además, de verdad, por donde voltearas, era una cosa así, o salías y caminabas y tú eres venezolano, y ajá, pero, ay, Virgen Santa, basta. Entonces, bueno, creo que, no sé cómo te sentiste tú, pues, no sé cómo estuvo la cosa Sí, claro, al principio, yo creo que al principio es normal porque la situación venezolana siempre ha sido compleja. De hecho, lo habíamos dicho en episodios anteriores que nosotros vivir siendo venezolano es difícil, no es como, o sea, como hoy, cualquier otra hoy nacionalidad. es así. Sí, sí, cualquier otra nacionalidad que de repente, bueno, tiene Bueno, no, sí hay otras sus nacionalidades, altos si y eres sirio, bajos. si eres afgano, si eres israelí, si eres, o sea, si estás en el Medio Claro, pero todos Oriente, tienen conflictos, ajá, todos bueno, tienen nosotros también conflictos. Por tenemos eso un te digo, conflicto. es una situación muy compleja y por eso digo que es una situación difícil y usualmente en los países que estamos son países donde hemos ido porque esa situación creemos que puede ser un poquito más sencilla. Entonces, lo que tú dices, de repente encontrarte a la gente en la calle sin entender, dando opiniones Ah, y tener que explicar y cosas, es difícil desgastante y además. un poco, claro, porque tienes que dar mucho contexto, tienes que dar demasiadas Y la explicaciones gente no termina de entender y nunca, porque al final no no, porque termina es de entender. imposible. O sea, algo que, Claro, por es como que le ejemplo, expliques ajá. un conflicto de otro país a otra No, y es que persona, a cuando tú no has nosotros, por vivido ejemplo. esa realidad, o sea, a ver, Sí, sí, hay un dicho muy popular que dice, nadie aprende con ejemplo ajeno, con experiencia ajena. O sea, y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir a ti, y a veces hemos hablado en cosas, en ámbitos personales, por ejemplo, no sé, relaciones de pareja. Yo tengo 10 años, 11 años más que tú, y yo te puedo decir, mi amor, bueno, cuando buscas una pareja, trata de tener esto. Tú me vas a decir que cada quien mata los piojos a su forma. Entonces, ¿qué le pasa? Está loca, ya no sabe nada, ella no va a saber, no sabe lo que yo siento. Entonces, parte desde ahí. Tenemos percepciones, tenemos sensaciones y tenemos ideas diferentes de las cosas. Entonces, lo que para ti puede ser bueno, para mí puede ser malo y viceversa. Entonces, al claro, el final, contexto influye mucho y exactamente. la Nadie va a situación entender la personal. realidad de otras personas. Eso es muy difícil. Claro. Lo que pasa es que también yo creo que, a ver, me apoyo un poco en ciertos discursos, en cuestiones de energía y espirituales, si se quiere llamar así, pero realmente no lo son. Yo creo que son cuestiones también de sentido común y es que la información, el contexto y el bombardeo de ciertas cosas también lo que logran o lo que intentan es hacer como un hueco, ¿no? Un agujero en las personas, romperlas un poco, sobre todo si somos sensibles a ello, como podemos ser nosotros que estamos transitando constantemente por esa ansiedad o por esa zozobra de que no sabemos qué va a pasar. Además tenemos meses esperando que suceda algo, finalmente sucedió algo. Pero lo que yo quiero rescatar es que dentro de esos discursos, es lo que tú dices, tienes tantas emociones, pero tienes que saber elegir con cuáles te quedas y saber apreciar con cuáles hechos o con cuáles situaciones a las cuales te aferras, porque es como la fe. Tú puedes no creer en nada y transitar la vida, pues eso, como te Bueno, venga y tal, claro, y pero puedes también creer o tener esperanza o fe en que las cosas que suceden tienen van a tener o tienen una energía positiva detrás, sea cual sea ese concepto a lo cual lo quieras asociar, ¿sabes? Puede ser algo que esperas, puede ser algo que, que deseas, pero sí y no, pero también eso depende mucho de tu experiencia, porque claro, cuando, pero si tú eliges tu realidad pero una cosa es elegir tu y eres realidad, responsable. eso es diferente. O sea, yo ahí estoy de acuerdo Pero contigo. es que ahí no puedes controlar nada. Por Entonces eso tienes yo, que elegir la realidad de de lo que lo tú que puedes quieres sentir, sentir, exactamente, pero claro, sin de lo que embargo no quieres puedes sentir y dejar, lo que quieres. claro, pero algo que es importantísimo es no dejar a un lado los otros sentimientos, porque si tú no te dejas, tú no te das la oportunidad de vivir esos sentimientos que aunque no son positivos, están en ti, Claro, sí, te sí, sí, sí. No, pero definitivamente yo me terminan, refiero a claro, elegir con claro, qué te quedas, porque al claro, claro. final
tú hoy sientes una cosa, mañana vas a sentir otra, pasado Claro, mañana llega tu marido y tienes un problema y vas a sentir otra, pasado mañana te regalan un cachorro y vas a sentir otra. Eso cambia porque por supuesto. es un estímulo externo, pero con la cual me quedo desde el 3 de enero, con la cual me quedo desde el 28 de julio de 2014, de 24, con la cual me quedo desde 2017, 2014, desde que estaba en Venezuela, desde el año 99, con la cual me quedo desde mi niñez, en los 90, lo que sea, es con la esperanza de que la gente, de que la educación, mi entorno, ha sido siempre positivo y me aferro a que eventualmente eso va a ganar sobre las cosas negativas que pueden suceder en el día a día o lo que sea. Y lo hago de repente con situaciones como puede ser mi imaginario de Venezuela, mi imaginario de mi identidad, y también lo hago con el día a día en las decisiones más básicas como puede ser cómo me voy a mi casa, caminando o en metro, pues, ¿qué me haría más feliz? Y entonces tomo la decisión. Yo creo que eso toma sentido, sobre todo cuando estás desde fuera, porque puedes llegar a tomar la decisión, ¿sabes? Puedes llegar a analizarlo y no estás expuesto al resultado o a la realidad constante. Y creo que tenemos un privilegio, definitivamente, de poder experimentarlo desde fuera Ah, no, en ese total, sentido. total. Lo vemos, es surrealista para nosotros, cualquier cosa que pase, pues. Claro, Estamos en entonces otro. para mí yo me quiero y decido quedarme, no porque no siento otras cosas, sino que decido quedarme con solo lo positivo, con solo lo que avanza, con solo lo que progresa, con solo lo que me da esperanza, porque no me sirve absolutamente nada lo otro. No me Claro, sirve cualquier otra emoción que pero tenga, aunque la sienta. claro, No me o sea, sirve. no, 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 no no, no, decido no es que no te sirve, te no sirve quedarme mucho. con eso. Te sirve mucho de aprendizaje, pero ojo, pero ahí viene un poco el tema de hoy, que No, no lo pero hemos para presentado. el día a día, porque yo no puedo cambiar nada ni puedo afectar a No, por nadie supuesto que dentro no, por del supuesto que no. O país. sea, eso, nada de eso está en nuestro Entonces, control y en nuestras manos, eso es un hecho. exacto, exacto. Pero ahí viene un Entonces, poco el tema de hoy, que no lo hemos presentado, pero claro, claro. precisamente tú te quedas con eso, pero luego está la expectativa versus la realidad. Exacto, Entonces, la exacto. expectativa, ¿qué es lo que pasa con esa expectativa? Que, y está bien, es una forma de verlo y además estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Porque es por lo menos es nuestra fórmula como grupo. Eh, pero ¿qué pasa con eso? Que en el momento en que esa expectativa no se cumple, independientemente cuál sea, ¿sí? Pero yo estoy enfocado en una expectativa positiva y que esa expectativa no se cumple y la realidad es diferente, entonces me doy un mamonazo. Entonces ahí es donde, bueno, y ahorita tú presentas el tema, pero ahí un poco es, en mi caso, ¿sí? Estoy siendo bien cauta en dónde pongo las expectativas y en qué pongo las expectativas. Realmente hoy lo que yo hago es enfocarme en el día a día, en mi presente, en el aquí y en el ahora, y en disfrutar cada segundo desde ese sentimiento bonito de la esperanza. Está bien, pero es aquí en ahora, sin esperar nada. ¿Por qué? O sea, aunque tengas esperanza, pues puede sonar un poco ambiguo o un poco contradictorio, pero la verdad es que es la mejor forma. ¿Por qué? Porque cuando van sucediendo las cosas te van sorprendiendo y te van te van dejando un mejor sabor. Sí, pero es que hay una cosa que es importante. Yo creo que para cerrar el tema de la voz del corazón y entrar a la expectativa versus la realidad. Una cosa es precisamente eso, una expectativa, y una expectativa no existe. Una expectativa es a futuro. Es Es algo algo que que creas esperas. y que creas. Claro, pero es algo que esperas que suceda. Es decir, es algo que deseas o esperas que suceda, no existe. Yo me estoy quedando con algo que sí existe, que es algo que está dentro de mí, que es ese imaginario. Sí, sí. No sé si tú te acuerdas de Inside Out, que ella tenía unas islas. Una película de Disney que trataba de la mente, cómo funcionaba la Sí, mente. sí, sí, sí,
sí la vi, sí. ¿Te acuerdas que tenía Como pensamientos, unas cosas que agarraba por allá en un emociones, río y unas canicas, ajá, unas sí, canicas que se metían, ajá, que eran las emociones y no ujú, sé qué, y en su cerebro habían como 5 emociones principales: alegría, tristeza, ira, asco y temor. ujú. Y ellas como que manejaban era una adolescente, una Sí, niña, sí, sí, sí. y ella generaba unas islas, que eran como las islas de su personalidad, por así decirlo. Ujú. Entonces había una que era de la familia, había una que era del deporte, había Sí, una que las era de la más, amistad, como las etcétera. básicas, como las que le dan Exacto. su arraigo. Esos eran sus pilares, exacto, esos Exacto. eran sus pilares. ¿Qué pasa? Que cuando ella empezó a sentirse mal y a perder el control de sus emociones, precisamente las emociones que vivían en su mente empezaron a volverse un caos, empezó a perder sus islas, precisamente porque sus anclas venían, valga la redundancia, ancladas en esas emociones primordiales que tenía. Por ejemplo, cuando su padre le dijo que, oye, que se cayó, pero que se levantara, se limpiara la rodilla, la abrazó y hizo una sonrisa y tranquila que te vas a curar, y es un rasponcito, por ejemplo. Entonces eso formó un recuerdo primordial, y ese recuerdo primordial hizo nacer esa isla de su relación con su padre. Mi recuerdo primordial de mi vida en Venezuela es maravilloso. Entonces mi isla de Total, Venezuela total. siempre va a estar allí, hermosa. Ujú. No Igual. importa, más allá de las expectativas que yo me pueda crear de lo que pueda pasar en Venezuela, no la van a afectar. Entonces por eso prefiero alimentar mi isla con todo lo positivo que pueda llegar a suceder, aunque no suceda, porque nosotros estamos siempre en la incertidumbre de ser venezolanos, es la incertidumbre. Es el Es amanecer y sinónimo. veremos, el Ujú. mañana vemos qué hacemos. Como vaya viniendo, vamos Es viendo. como eso, es parte de nuestra De toda la vida. idiosincrasia, por así De decirlo. de toda la vida. Exacto. Entonces es como que si el venezolano no Somos entendiera muy bien expertos ese concepto de expectativa. Es somos como si expertos realmente no en lo entendiéramos. improvisación. Sí, no entendemos ese concepto realmente. Entonces, es dentro de esa ignorancia, por así decirlo, que sí lo entendemos, pero me refiero a ese imaginario. Dentro de esa ignorancia hay, hay alegría, hay celebración. Dentro de esa ignorancia que no sabemos qué está realmente Bueno, pasando, la felicidad pero del ignorante. algo, sí, algo como que nos da gustito, algo, con lo que tú decías, como que llega una brisita y al final entras dentro de un estado zen, que es el de no esperar nada. Y el no esperar nada es simplemente anclarte a lo que está sucediendo hoy. Y es lo mismo, como vaya viniendo, vamos viendo. No esperas nada, mañana Exacto. será otro día y me Exactamente. enfoco en hoy. Tal cual. Así es. Esas situaciones que pasan, que de repente son un shock inicial, que tú, oye, no te esperas pararte a las 11, a mí me pasó a las 11 de la mañana y recibir una cantidad de mensajes y ver una cantidad de cosas, No, pero esas no situaciones no sabes. te las esperas A mí César y me tú despertó y dices, que bombardearon Caracas a las 7 de la mañana. Me iba a exacto, morir. entonces Me iba tú, dando un tú infarto. dices, wow, ¿qué siento ahora? Vale, pues lo que tengas que sentir, pero de ese pequeño momento que nos puede transformar a todos en la realidad, me voy a quedar con esa parte que, que mantiene mi isla anclada y maravillosa, como siempre, con el Salto Ángel así y las playas de los Roques, imagínatela, esa isla así maravillosa de Venezuela, con su gente, su música, sus pájaros volando, o sea, tal cual. Y esa decisión yo creo que es importante para mantener una energía colectiva y una vibración más alta y, y combatir, por así decirlo, el mal que nos puede causar tanta desgracia, aunque suene demasiado O sea, es que al final no es, etéreo todo.
Claro, pero es que al final yo creo que tú tienes permiso de sentir todo y no todos vibramos, como tú dices, de la misma forma las acciones o las cosas que nos suceden. Entonces, ¿qué pasa? Es válido completamente que tú lo sientas así, pero hay gente, y también depende de las realidades. Hay gente que, por ejemplo, que yo conozco que no tiene familia en Venezuela y que estás muy, muy, muy feliz. Hay gente que tiene toda su familia en Venezuela y está solo afuera y está muy, muy angustiado. Eh, Hay gente que tiene esa dinámica entre nosotros, así como nosotros, que como tenemos familia en Venezuela y coño, y entonces estamos como preocupados, pero medio felices, pero medio angustiados, pero sí. O sea, todas las realidades son diferentes. Entonces, ahora, en algo que sí coincido contigo, es que yo creo que todos los venezolanos lo vibramos así, lo vivimos así. Como, oye, siempre estamos añorando, aunque no sea una añoranza, tal vez esa no es la palabra, pero estamos con nuestra Venezuela imaginaria siempre bonita, siempre brillando, siempre viviendo lo que, porque bueno, eso fue lo que vivimos, ¿sí? Pero también hay otras generaciones que no vivieron eso. O sea, por ejemplo, aquí en Chile hay muchísimos migrantes que tienen 25 años, 26 años. Sí, Entonces sí, son claro. migrantes que crecieron en otra Venezuela, distinta a la nuestra, y son otras sensaciones. Por eso es lindo compartir historias con los demás y escuchar cómo lo viven los demás, porque todos tenemos una perspectiva desde nuestra experiencia y desde nuestro punto de vista que puede ser radicalmente diferente cómo lo vivimos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero definitivamente es como em, yo siempre dejo un lugar para el optimismo exagerado. Siempre, siempre lo dejo. Hay un lugar en mí que tiene que tener ese optimismo exagerado. Tú tienes a la De loca tonto, alegría así. de tonto, claro. Porque, ¿sabes? Luego navegar lo que tú dices, la desesperanza, la realidad, es mucho más sencillo si tienes ese huequito en tu corazón gritándote, todo va a estar bien. Sigue adelante, todo va a estar bien, todo va a estar Es bien, todo va una a estar bien. fórmula. Para mí, claro, para mí es como un salvavidas. Entonces, acciones, estas situaciones, estas circunstancias puntuales, alimenta un poquito más ese optimismo loco y lo hacen un poquito más estable, un poquito más, como que coge más Más fuerza. espacio. Está Sí. bien. Entonces, bueno, al final que ya oficialmente metiendo el tema del cual queremos hablar hoy, la realidad es muy cruda, la realidad es muy cruda y nosotros queremos hablar de las expectativas y las realidades en la migración, cómo nos imaginamos las cosas en el momento que estamos planificando o no, que Ujú. improvisamos y nos vamos a otro sitio, y cómo nos encontramos, pero también el primer día y el último, es decir, hoy, 10 años después, 11 años después, 12 años después, los que tengamos fuera, cómo vemos si esas expectativas se cumplieron, si no se cumplieron, si han cambiado, si vuelven a empezar de cero. Entonces, ¿cómo, para empezar, cómo viste tú esas expectativas cuando recién tomaste la decisión de salir, de buscar otro destino? Bueno, antes de seguir, eh, y que no se nos olvide, Publicidad. sí, denle a la campanita, suscríbanse y manito, mucho amor, denle mucho amor a nuestro podcast. Pero bueno, em, sabes que la verdad, cuando antes de venirme a Chile, mis expectativas, sobre todo en el plano laboral, yo creo que ahí era donde más expectativas tenía. Yo decía, buenísimo, porque yo he trabajado mucho con el mercado chileno, sea, desde los trabajos que había tenido anteriormente, eh, tuve la oportunidad de interactuar mucho con Chile y era un mercado que era muy activo en el área de marketing. Entonces yo decía, maravilloso, voy a encontrar trabajo rápido, soy una profesional, no sé qué. Tenía 40 años en ese momento y dije, todavía tengo chance, una agencia. O sea, yo me pinté todo ese escenario.
La realidad es que cuando llega uno, eh, te encuentras con trámites legales, ¿sí? Porque no te pueden dar un trabajo si no tienes estas condiciones, esta y esta y esta, entonces tienes que hacer trámites legales. Dos, la barrera de que eres extranjero y la gente pues no le da, o sea, en Venezuela eso no era tan tangible, o por lo menos no en mi área, ¿sí? Que bueno, que llegara alguien y que no te dan trabajo porque eres extranjero, no, ya te dan trabajo por meritocracia, si veían tu buen currículum, dale, para adelante. El tema de tener, sabes, una palanca, un amigo, el amiguismo dentro de las empresas. Te encuentras con los procesos de reclutamiento que aquí son súper engorrosos, súper burocráticos, o sea, impresionante. Además del hecho de que como que el venezolano, el profesional venezolano en general, vamos a hablar de mi área porque no conozco todas, pero bueno, en general el área donde yo estaba, uno está acostumbrado a que hace esto, aquello, lo otro, o sea, sabes de todo un poco. Yo, por ejemplo, que trabajaba en el área de negocios y siempre trabajé en el área de negocios, yo inclusive hacía cosas en Photoshop, algo conocía ¿cómo se llama? De administración, o sea, de la parte administrativa Ujú. contable, Una herramienta. ajá, ciertas cosas, edición de copies, hacía copies, o sea, todo, creatividad, ¿no? En Chile no, o por lo menos eso en mi área. El que lava la ropa blanca, lava la ropa blanca, el que lava la ropa de color, lava Ujú. la ropa de color. Entonces, Claro. es sumamente complicado. Y al final, bueno, la realidad es que no puedes conseguir el trabajo que pensaste que ibas a conseguir. Tu crecimiento profesional, obviamente, o en el caso, en mi caso, mi crecimiento profesional fue cero. ¿Por qué? Porque tuve que conseguir el trabajo que podía encontrar en ese momento. El que me permitió, el que me dio el contrato para meter los papeles, y era un trabajo que aunque tenía, que afortunadamente las herramientas que tuve en otros trabajos, por ejemplo, tomar fotos. Yo tomaba fotos y fui a muchísimas sesiones de, de shootings de productos con fotógrafos muy profesionales y aprendía. O sea, ellos me decían, mira, esto tengo que hacer así porque la luz no sé qué, y esto entonces afecta el color y le tenemos que poner una pantalla verde para esto y no sé cuántas. Bueno, o sea, y uno aprendía. Y esas herramientas me dieron la oportunidad aquí de emplearme en cualquier cosa porque lo podía hacer. Ahora, ese cualquier cosa, obviamente el sueldo era el sueldo menos que el mínimo, porque ni siquiera me pagaban el mínimo. Eh, Tenías que trabajar en unas condiciones que no eran las condiciones, no era una oficina con aire acondicionado, entaconada, vestida y peinada y con cabello seco y maquillada, como yo venía, que sí, todo lo contrario. Ya les he echado esos cuentos de que tuve que levantar caca de perro, que nunca en mi vida he tenido perro y tuve que barrer la caca de otros perros. Eh, entonces, realmente eran condiciones que mm, nunca me imaginé, no me pasaron por la cabeza en términos de expectativas. Las asumí y la verdad que nosotros tenemos una crianza que nos permite ir hacia adelante, pase lo que pase, y le echamos pichón y vamos. Este, pero la verdad que en el plano laboral sí fue muy frustrante, porque durante mucho tiempo tuve que tener muchos trabajos, aunque aprendí mucho, no puedo desmeritar lo que aprendí porque son herramientas y son cosas con las que me quedo. Pero con respecto a las expectativas, o sea, esto lo hablo con respecto a las expectativas. Con respecto a las expectativas que yo tenía, tuve que tener muchos trabajos que no me aportaban en términos profesionales y yo sentía que me embrutecía. Hubo un momento en que yo le dije a César, mi amor, siento que me estoy embruteciendo. O sea, no estoy, y eso que yo hacía cursos, me actualizaba, que si el tema cuando explotaron las redes sociales, bueno, me hice miles de cursos y entonces haz esto aquí y esto allá para mantenerme actualizada hasta que conseguí un trabajo en donde ahí sí superaron mis expectativas. eh, Cuando me contrataron en L'Oreal, y una de las cosas que aprendí es que hasta ahí llegaron mis expectativas, ¿sí? Este, las expectativas, lo único, o sea, es un aprendizaje que tengo yo y obviamente todos tenemos aprendizajes diferentes, pero las expectativas eh, no ayudan para precisamente abonar esa parte linda de alegría, de entusiasmo y y de buena energía que uno puede tener. Las expectativas abonan a la frustración.
Entonces, después de mi situación en L'Oreal, que además fue un paso maravilloso, primera vez que trabajé del lado del cliente y fue espectacular, aprendí muchísimo, entendí muchísimo del mercado chileno y del mercado laboral chileno, cómo se mueve y todas esas cosas en el ámbito en que yo me había movido. Trabajé con gente del mismo nivel profesional, entonces también era como diferente, fue muy, muy sabroso, pero de la noche a la mañana me despidieron. Entonces cualquier cosa que yo haya proyectado y cualquier expectativa que yo haya tenido, la mataron. Para mí fue muy drástico, muy heavy. Creo que nunca me habían votado de esa forma tan fea. Nunca, o sea, realmente en términos de expectativas, creo o esperaba un mejor trato porque le di todo. O sea, yo trabajaba sábados, domingos, feriados. Como era personal de confianza, no tenía horas extras y trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. A veces ni comía, tenía días enteros que pasaba de repente en un mall y, ¿sabes? Oye, paraba todo el tiempo en tacones, o sea, era retador. Sin embargo, un día me llamaron y que tenemos una reunión mañana a las 9 de ahí. Ah, ok. Y fui a las 9 de la mañana y me dijeron, estás despedida. Para mí eso fue un choque, fue como un antes y un después de entender que las empresas, eres un número, independientemente de cómo sean, eres un número. Y si sienten que no te necesitan, no, razones como las cuando se supone que una semana antes o 2 semanas antes me habían dicho, no, excelente trabajo, buenísimo, todo va muy bien. O sea, Sí, entonces sí, tú te generas expectativas con respecto a eso. Y al claro, lo final, normal. exacto, y al final, después de eso, aprendí que yo no necesito expectativas, lo que necesito es vivir mi vida en pleno en el presente. Y desde ese momento, porque de verdad me costó mucho, o sea, tuve que hacer un trabajo porque me sentí despreciada, rechazada, laboralmente o profesionalmente disminuida, porque dije que no llegué, no di la talla, o por qué me votaron, cómo que necesidades de la empresa, eso qué quiere decir, o sea, yo quedé como condorito. Este, claro. Entonces, pero a partir de allí, y lo agradezco porque las experiencias son las que te dicen y te enseñan al final, entendí que las expectativas para Dayan, porque de repente a otras personas les funciona diferente, pero para Dayan, las expectativas no construyen para mí. Lo que construye es mi presente y mi día a día. Y como le decía en estos días a una amiga, no, que de repente hay gente que cree en el vision board y me voy a visualizar este año. No, yo tengo aquí, desde que tengo uso de razón, tengo aquí donde quiero ir, qué es lo que quiero, hacia dónde voy. Y eso lo tengo aquí. Y hacia allá voy caminando. Pero hoy mi foco es en el presente, en disfrutar mis días, en disfrutar mi vida, no poner expectativas. ¿Por qué? Porque cuando he puesto expectativas, primero me frustro muchísimo y segundo presiono demasiado por cómo soy, y también termino presionando mucho al entorno y la verdad es que no vale la pena porque no disfruto el proceso y lo más lindo de todo no es el llegar o el logro y es lo que he aprendido, lo más lindo de todo es el proceso porque es lo que te permite aprender, tener la sensación, tener el gusto. Entonces, con respecto a eso, la verdad que bueno, ha sido, ha sido un camino, ¿sí? Ahora, con respecto a Sí, lo sí. demás, yo nunca tuve expectativas porque la verdad, como lo he mencionado antes, Chile no estaba en mi radar y me ha sorprendido fantásticamente. O sea, o sea, la ciudad, el país, el entorno. Hay cosas que de repente, bueno, uno dice, bueno, esto no es perfecto, nada es perfecto, pero la verdad me lleva una muy grata sorpresa porque nunca tuve expectativas sobre Chile como sociedad, como país, como lugar donde puedas construir una vida. Entonces, en ese sentido, sí creo que ves, o sea, más bien me dejé sorprender, no generé expectativas y me sorprendo cada día positivamente y soy agradecida porque es un gran país que nos ha dado pues muchísimas oportunidades y que nos permite hoy eh, hacer cosas que tal vez en Venezuela no podríamos haber hecho. ¿Y en tu caso, Gordo?
Porque No, sí, estaba, tú has estaba rodado. pensando que Ujú, hay un par de cosas que se me vienen a la mente. La primera es una cuestión como muy estoica que he escuchado, que es que si tu expectativa no cuadra con tu realidad, cambia tu expectativa, básicamente, ¿no? ujú, Es como muy de empresarial, ¿sabes? Como muy coaching ujú. de liderazgo empresarial. Sí. Pero también Sadhguru, que es bueno, no es un gurú, de hecho, Sadhguru significa el que no es gurú, Ujú, de la India, es un ujú, personaje que escribe libros y tal. Habla de la no expectativa en lo absoluto, o sea, dice que ujú. de hecho es algo malo porque cuando tú cumples un objetivo que tienes muchas expectativas en cumplir y llegas a ese punto, Te quedas sin luego nada. no sabes qué hacer Te y quedas te sin nada. deprimes, exacto. Exacto. Pierdes todo el sentido de tu vida se acaba porque es como, ajá, llegué aquí y ahora qué. Entonces, Precisamente. Yo voy bueno, con por eso esa, hay yo muchas voy con crisis. esa. No, sí, ya, a mí también me gusta mucho porque es lo que tú acabas de decir. O sea, el objetivo que indica Sadhguru no es realmente conseguir las cosas, sino aprender y valorar el camino y los procesos, Es lo más que es lindo. donde realmente vas a tener resultados, éxito, aprendizaje y felicidad y paz en general, ¿no? Entonces, también lo que tú dices un poco es quizá cambiar los conceptos un poco, bueno, quizá antiguos, arcaicos, sobre Sociales. las expectativas sí, sobre las expectativas y la realidad, y empezar a verlo como oportunidades o empezar a verlo como sorpresas, serendipias, Ujú. situaciones que te hacen, pues, beneficiarte sin tú esperar nada a cambio de algo de lo cual no tenías ni idea, como tú dices, oye, no tenía Chile en mi radar y es una maravilla, me ha sorprendido. Pues a mí me ha pasado un poco eso, exactamente eso, porque por ejemplo, cuando yo salí de Venezuela recién salido, la oportunidad que se dio, porque tampoco era nada planificado realmente, era ir a Inglaterra. Entonces yo lo que hice fue informarme que podía ir a hacer a Inglaterra bajo los parámetros de, oye, ¿qué es lo que me gusta ahora, que estoy haciendo ahora? Y en ese momento era el teatro musical y yo dije, en Inglaterra hay 10 escuelas de las increíbles de teatro musical, está el West End, hay una industria, o sea, maravilloso. No terminé haciendo absolutamente nada de eso, pero terminé estudiando música. Y fue un año y medio más o menos que estuve estudiando música de lo más increíble que me ha pasado en la vida, que quizá no llegó en el momento que yo quería, porque yo siempre quise estudiar música quizá más joven o bajo otros parámetros, Pero tú estudiaste música más pero joven. sí, pero digo, bajo otros parámetros, como me lo imaginaba yo que iba a ser. Ok. Este, precisamente porque de más joven tenía otras expectativas sobre lo que era estudiar música y no fueron cubiertas, por así decirlo. Entonces, había una frustración en mí, pero que yo no entendía, porque en ese momento no lo sabía procesar o reconocer. Entonces, cuando llegué a Inglaterra y no sucedió esa situación, pero sucedió la otra, yo tuve la oportunidad de tomar una decisión y era estudiar para, por así decirlo, generarme un mejor futuro migratorio, que era estudiar una carrera que podía ser petróleo, químico, algo así, para poder tener una carrera que tuviera salida laboral en Inglaterra y poder quedarme en Inglaterra como migrante, o estudiar algo que yo toda la vida deseé, que amaba, que quería, sin esa salida migratoria. Entonces pensé en mi presente, no pensé en mi futuro en lo absoluto, tomé una decisión basado en lo que Tu siempre había corazón. querido, exacto, mi corazón, lo que tú dices, ese objetivo que está claro en tu mente y que nada lo puede romper, lo puede cambiar ni modificar y que ni siquiera tú controlas prácticamente, es como si lo quieres llamar destino. Entonces, Ujú. al final terminé estudiando eso, sorprendiéndome a mí mismo de cómo se dio esa situación sin esperarlo y disfrutando el proceso cada segundo al punto que yo nunca he sido particularmente bueno en seguir parámetros educativos porque siempre he tenido como cierto rechazo a, a la autoridad y a seguir patrones y etcétera, ¿no? Entonces, verme inmiscuido en un patrón muy clásico, porque esto era una educación muy clásica, muy, vamos a estudiar lo que es el blues, lo que es el rock, lo que es, o sea, muy de base, y disfrutar tanto el proceso,
me hizo ser el mejor alumno, me hizo ser el más atento, el que llegaba primero y se iba de último, el que Porque los lo que estabas profesores valoraban. aprendiendo, porque lo que estabas aprendiendo te interesaba más allá de tu conciencia, estaba en ti, o sea, Sí, era algo que y te y en un momento de mi vida donde podía tomar esa responsabilidad. Quizá exacto, en un momento anterior no tenía esa responsabilidad, esa actitud como para valorarlo de la manera que lo valoré en ese momento. Además, me costaba mucho dinero. Mi familia, hizo un gran esfuerzo por ayudarme. O sea, todos, compañeros, amigos, todos. O sea, yo tenía como que no solo las ganas, sino la responsabilidad y el valor de darle a esa oportunidad sacarle el todo de mí, jugo. como tú dijiste. Exacto. Dar todo, porque bueno, porque es así, porque vibra contigo y es inevitable para ti darlo todo. Entonces, en ese punto, como que me di cuenta precisamente de eso, de que justo lo que no esperas, pero lo que más deseas o lo que más amas o lo que más vibra contigo es lo que más disfrutas y no se da en el momento que tú quieres, sino en el momento que tiene que Que llegar estás a ti, que estás preparado para preparado, hacerlo. justamente. Entonces, en eso eh, creo que es importante, ¿no? Sí, de desmitificar la expectativa como concepto y cambiar un poco Y ahí la viene, identificación que le damos. claro, y ahí viene también el tema del famoso éxito, lo que la sociedad define como éxito, ¿sabes? Y eso tiene que ver con la expectativa, porque entonces cuando tú estás pequeño en el estadio, llamémoslo creciendo o criándote como persona o creándote como persona, la sociedad te dice, no, es que el éxito es tener familia, tener dinero, si puedes una mascota, tener una casa, tener un trabajo estable, y luego tener nietos, ese es el éxito. Y bueno, que sea una buena posición económica, porque si no, no eres exitoso. Y que sea más de 2 hijos, porque si no, no eres exitoso. Y que tengas carro, y que si tienes un club y tienes una lancha, eres más exitoso. Y si tienes más dinero y la empresa es propia, pues eres más exitoso. Y eso es todo expectativas, y son expectativas sociales. O Sí, sea, sociales, exacto. que al final, y nada de eso es el éxito. No, y son prestadas, no son de Total, cada persona en particular. exacto. Y además que eso no es el éxito. O sea, Claro. eh, entonces el tema es que nos llenan de todo eso, la sociedad nos llena de todo eso, y cuando salimos a la vida, la vida es la realidad y la vida es como es. O sea, Justo. no hay nada que hacer, la vida es como es, no es que, ay, que yo quiero, no, es que es como es, con sus buenas, con sus malas, con sus subidas, con sus bajadas, o sea, entonces la vida te da ese sacudida. Yo creo que en nuestro caso no es tal, porque nosotros como que siempre nos criaron con esa dinámica de por qué tengo que hacer lo que los demás dicen y siempre fuimos como contestatarios y como un poco ovejas negras, ¿no? Eh, pero es Sí, que a un poco mucha más gente, libre, pues. exacto, y mi papi y mami nos dieron como esa libertad de escoger en muchos casos y tomar decisiones y como que bueno, pero la verdad es que a mucha gente la vida, cuando te enfrentas a la vida y tienes que salir, que ya no estás bajo esa protección del hogar, del papá, de la mamá, del tal, que tienes que enfrentarte a la vida tú solo, la vida te da una sacudida que te revuelca y Sí, te sí, deja tal como cual. patas para arriba así en el mar, o sea, tal cual. Y te, ¿qué pasa aquí? Pero, Precisamente por pero las tampoco, expectativas. correcto, pero tampoco te dice que es por eso. O sea, tienes que Ujú. entenderlo Tienes que tú aprenderlo con de el alguna tiempo. manera. Y eso con el Exacto. tiempo. Entonces, es como lo acabas de decir, es como que el único lugar donde sucede la vida es en la realidad, no en la expectativa. Entonces, Exactamente. al final, no hay por dónde cogerlo. O sea, tienes que meterte de Meterte. cabeza y experimentarlo, pero también despertar en ese sentido de todas esas constructos sociales que al final, bueno, no están buscando tu beneficio, están buscando un beneficio bueno, de quien sea que lo haya dicho, lo haya instaurado, lo haya metido en el, El sistema. eh, en el sistema, sí, sí, la mente colectiva, que lo que busca realmente, bueno, es hacernos iguales en vez de permitirnos vivir nuestras Exacto. experiencias de Exacto. forma,
de forma Independientes, individual, ¿no? individual, Sí, correcto. En vez de ser auténticos, lo que busca es eso, eso, generar ese patrón y que todos seamos iguales eso, que todos y que seamos, exacto. asintamos, sí, señor. Sí, porque es como una cuestión del manual de la guerra, ¿sabes? Como que sin identificación o con una etiqueta general, Ujú. la gente no ve más allá de su nariz, no se preocupa por otras cosas y se vuelve, bueno, es una máquina, un autómata, un robot Claro, que cumple cosas y la rutina te come porque en el día a día tengo que, para hacer esto, tengo que hacer aquello, pero solamente estás pensando en lo que tengo que conseguir es la casa, lo que tengo que conseguir es el trabajo, lo que tengo que conseguir es el... Bueno, a justo. muchas mujeres les pasa que si no tienes 30 años, 32, 33 años y no tienes un hijo, entonces no es que tengo que tener un hijo, es que antes de los 35, porque es que se me va el reloj. Y es un tema de expectativas sociales netamente. Van Sí, 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 total. y se acuestan con cualquiera y entonces tienen un hijo de cualquiera porque, bueno, no, desde antes de los 35 tengo. Ya, pero Sí, sí. tener un hijo Bueno, es una incluso hasta, responsabilidad muy hasta grande. tener una pareja, incluso Tener hoy una en pareja, exacto. día No, cualquiera, que la cualquiera me gente lo no aguanto. es capaz, Exacto, sí, tal cual. porque están buscando la expectativa y no están buscando la realidad de En la lista que sea vivir, transitar alto, su que sea vida. no sé qué, que Ya, ya, sea ya. nada, que lo tenga aquí, que lo tenga allá, que ponga pa, que... Ajá. Ujú, Sí, 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 es una cosa de loco, es ujú, una cosa de tal loco. cual, tal cual. No, yo creo que las expectativas, es mi opinión, que las expectativas nos juegan en contra. O es lo que yo he aprendido de acuerdo a mi Sí, experiencia. son externas, son completamente externas. Yo creo que la realidad es lo que tú sientes y lo que hablabas del objetivo que tienes en tu mente, eso que resuena en tu corazón. Esa es la realidad que te guía a través de lo que te está sucediendo en el día a día y por qué tomas tus decisiones. El resto son voces externas, completamente, que no saben nada de ti, Ujú. que no saben de tus circunstancias, que son experiencias de otros, lo que hablabas del éxito, lo que hablabas de cómo los conceptos varían y lo que hablabas de la autenticidad, de aterrizar, que oye, no hay otro como yo, ni existirá, ni existe, ni ha existido, y esa experiencia la tengo que valorar porque cuando se acaba, ya está. Claro. Entonces, valora la hora, vive la hora, disfruta la hora y haz lo que quieres que sea de ella, sin hacerle daño a nadie, obviamente, pero con ese proceso que es el día a día y es que es la realidad. Entonces, Y tener conciencia de definitivamente, esa realidad. O sea, en la medida en que tú te exacto. Sí, conozcas sí, sí, más, en esa medida pues vas a tener más conciencia de lo que es tu realidad. Y migrando, exacto, muchas veces a uno no le da tiempo de eso, totalmente, porque está sobreviviendo. Cuando uno está totalmente. migrando, uno va en automático y es eso, no es que tengo que conseguir el mejor trabajo, es que tengo que conseguir más plata, es que tengo que tener más plata, es que tengo que tener para mandarle a fulanito a resolver y Claro, entonces mira, eso que tú estás diciendo, yo lo que te he contado de estudiar en Inglaterra y de ese momento, cuando estaba en el meollo del asunto, para mí era un trauma. Ujú. ¿Por qué? Porque yo primero no lo pude completar, es decir, algo que deseaba con muchísimas ganas, no lo pude terminar porque llegó una encrucijada de o pago la renta o pago el Claro, college. claro. Eh, necesito una beca full o si no, no me tengo que ir de aquí. No tenía dinero en la cuenta, me habían botado el único trabajo legal que tenía. O sea, era un trauma absoluto. Cuando pasan los años, que ya te ves en otra situación y echas la mirada atrás y dices, oye, pero resulta que durante esa época recuerdo mi felicidad de asistir a la clase, de hablar de tú a tú con los profes, de cómo me sentía apreciado por los profes, por los alumnos, de todo lo que puedo aportar musicalmente, todas las canciones que escribí, toda la música que aprendí, todas las cosas, pero eso lo veo después, o sea, 5, 6, 7 años después, y digo, Después, wow, qué maravilla ese proceso, o sea, qué, qué privilegio, y durante ese momento tenía no sé cuántos trabajos, me tenía que parar a las 4 de la mañana para ir a limpiar unos baños en no sé dónde. A las 9 de la mañana entraba a clase, luego salía de la vaina, me volvía al otro pueblo, iba a trabajar hasta las 4 de la mañana, desde las 8 de la noche otra vez recogiendo vasos en la discoteca, la vaina, no sé qué. Para el fin de semana ir a limpiar otro bar en no sé dónde, para que me alcanzara, para pagar los 400 libras mensuales de la vaina.
estaba con food stamps que me daba el Ujú, college ujú, para comer, me ujú. alcanzaba para un sándwichito y un jugo, y tenía el bus, también me lo pagaba el college, pero yo podía de 8 de la noche a 11, los días que no tenía que trabajar durante la semana, alquilar un estudio, sacar todos los micrófonos, sacar las guitarras, sacar bajo, grabar, gratis. Y ahí yo escribía canciones, me grababa, colaboraba con otros, escribí con otras, montamos una banda, Sí, de acuerdo. creamos canciones con la banda. Ujú. Hay un video que yo saqué el año pasado, creo que fue una canción donde recopilé un montón de videos de esa época en Inglaterra, donde salgo yo tocando en vivo, salgo ensayando, salgo en todos los... Yo rescaté un montón de videos de ahí, de esa época. Lo que me dijo el tutor el día que yo me fui, porque hubo un día que yo le dije, James, yo no puedo económicamente sostenerme en este país más y migratoriamente, estoy en una encrucijada. Y él me dijo, te entiendo y tal. Me dijo, quiero que simplemente te reúnas con todos los alumnos y digas lo que quieras, porque todos te apreciamos muchísimo y no sé qué. Y yo lo que les dije es, aprovechen que tienen... Yo estudiaba con gente de 16, 17, 18, 19 años y Claro, en ese momento carajito. tenía Como 20. 28, Ajá, 29. exacto. Y les decía, aprecien este momento, o sea, tienen un sistema de educación gratuito para ustedes en lo que a ustedes les gusta, porque no están estudiando carpintería, no están estudiando electricidad, están estudiando música. Y aprendan a crear, no a seguir a nadie, no a hacer el cover de una partitura de una banda que les gusta, sino creen algo por ustedes mismos, porque la música y el arte es precisamente eso, no es repetir algo que alguien ya hizo, sino es crear algo nuevo y dejar esa semilla tuya, auténtica, de tu verdad en ese pedacito de arte. Y recuerdo ese día hablándoles y viendo la atención de un poco de chamos que no tenían ni idea de la vida de una persona de Venezuela y en Inglaterra, en un pueblo, y prestándome atención. Y yo decía, wow, qué importante cómo la vida te va llevando por sitios que tú ni siquiera sabes dónde termina y no sabes a quién afecta. Y mucho tiempo después, uno de esos chamos, su padre me llamó, se contactó conmigo, no sé qué, porque se había muerto su hermano. Ajá. Y el chamo estaba en una crisis existencial rudísima y le dijo que se iba a ir de Inglaterra y no sé qué. El chamo le contaba a su papá de mí, le hablaba de mí, cómo hacíamos música juntos en ese momento. Ujú. Y cuando el chamo le dijo al papá, no, yo me voy para España, no sé qué, él sabía que yo me había ido a España. El papá me llamó y me dijo, brother, tú puedes ir a hablar con él, tú puedes encontrártelo, tomarte un café con él te admira demasiado, él me ha hablado demasiado de ti. Entonces, ¿sabes? Como yo darme cuenta luego que impacté tanto ese chamo haciendo música con él, yo nunca le hablé de la vida, no le hablé de nada, ¿sabes? Ujú. Pero un pendejo más ahí, sin saber nada, pero haciendo música. Y a Claro. través de la música, a través de mi pasión por la música, de mi Le imprimiste a él obsesividad. esa. Ujú. Sí, con el arte, con la autenticidad, porque eso sí era algo que yo peleaba y guerreaba a muerte, como que, no, hay que hacer algo nuevo, hay que hacer algo diferente, hay que hacer no sé qué. Y les daba la confianza para que fueran ellos mismos, porque era un chamo de repente que hacer un solo, Claro, improvisado, claro, le daba pánico, o sea, claro. pánico. Y era súper talentoso, pero le daba pánico porque él decía, no, o sea, es muy vulnerable este momento para mí. Entonces yo le daba la confianza, le decía, tú eres genial, brother, hazlo, dale. Bueno, el impacto que no sabes que causa, Ujú. eso no te lo cuenta nadie, No, eso, pero solo te lo permite vivir intensamente la experiencia en ese momento. tal cual. Porque si yo hubiera tenido la expectativa, o si yo hubiera tenido la aprensión, o si yo hubiera tenido De que no, no tengo la otra plata, mejor no forma me de voy a vivir el escribir. momento, exactamente. O de repente digo, no, es que tiene que ser teatro musical, no puede ser otra cosa. Ujú, tal cual. O tiene que ser eso, una carrera de química, porque si no, no me puedo quedar en Inglaterra. Tal.
quizás no hubiera impactado a esta persona de esa manera. Y wow, a mí me sorprendía era precisamente eso, que no sé, ahora mismo, güey, intenté seguirle la pista y la perdí. Hablé con él un día, le dije las cosas que quería decirle, le envié luego un correo electrónico y le perdí la pista otra vez y no sé qué fue de él, pero de alguna manera yo sé que para lo que a mí me interesaba, que era ese proceso, que él compartiera conmigo esa pasión por lo que estaba sucediendo en ese momento en mi vida, eso de alguna forma lo impactó y para mí eso fue suficiente, ¿sabes? Ese pedacito de mí que quedó Claro, en esa persona y yo tengo tantos pedacitos de tanta gente en por mí supuesto. a través de esos procesos que, que me han hecho hoy lo que tú dices, vivir esa realidad y lo que tú hablas de L'Oreal, y lo que tú hablas de cómo te enseñó esa experiencia que parece ser lo peor que te pudo haber pasado y resulta que te enseñó Fue lo mejor. más. Y, Les agradezco muchísimo exacto. porque es que precisamente justo lo estaba pensando y una de las cosas importantes, bueno, de hecho, hay mucha gente, muchos profesionales que llegaron de Venezuela y hasta que no se emplearon en el área que ellos tenían, no estaban haciendo nada. O sea, conozco dos. No hicieron nada y se comieron sus ahorros. Ujú, ¿Por qué no? Porque yo tengo la expectativa de que voy a trabajar en mi área, yo soy fulanito de tal y hice esto. Y, y eso es algo que también, más allá de la expectativa, es entender que nosotros somos seres humanos y tenemos infinitas oportunidades, infinitas capacidades. O sea, la oportunidad está ahí y tú lo único que tienes que ir a aprender. O sea, tal vez no nacimos aprendidos y tal vez uno llega, cuando llegas a un lugar migrando nuevo, dices, ay, ¿qué es esto? ¿Qué hago? Yo nada más sé, por ejemplo, hablar paja. Sí, yo lo único que sí, sé es sí, tal hablar cual. paja, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, hay gente que se gana la vida hablando paja. O sea, no importa. Al final, la oportunidad está ahí, pero si tú no estás viendo y si tú no estás entendiendo tu realidad, te quedas con la expectativa y te vas a perder la oportunidad. Y migrando es muy fácil que pase. ¿Por qué? Porque es que lo único que uno, o sea, que en general los migrantes tienen, por lo que escucho mucho en el día a día, porque trabajamos con gran cantidad de migrantes, es plata, plata, plata. Y la plata no lo es todo. La plata no lo es todo. Si tú no tienes un minuto de calidad de vida, de poderte sentar, respirar, tener, no sé, 5 minutos para ti, así sea meditando, respirando, ¿sabes? Ujú. Trabajar de 7 de la mañana a 12 de la noche no es vida. Eso no es vivir. Eso es sobrevivir. Entonces ya tienes una realidad como migrante lo suficientemente arrolladora, fuerte, impactante. Y tú le vas a meter la carga de las expectativas. O sea, es demasiado fuerte llevarlo. Es muy fuerte llevarlo. Muy fuerte. No digo que no tengas expectativas. Yo creo que eso es algo muy personal. Particularmente yo tuve expectativas toda mi vida para todo. O sea, no puedo decir que no. ¿Quién con su tema? Soy muy controladora, entonces me gustan las cosas de cierta forma, ¿sí? No puedo decir que no. Y lo que trato, y lo que está en mi control, pues lo puedo hacer. Hoy suelto un poquito más. No tanto, no tanto, no voy a creer. Pero la verdad es que he aprendido en el camino. Bueno, pero soltaste mucho al irte de Venezuela, ya eso es una lección para ti mismo. Uf, uf. Y ¿cómo se llama? Y en el camino he aprendido que eso, a soltar las expectativas. Porque viene estos días un ejercicio tan brutal. Ponen un bebé y empiezan a ponerle posit a un bebé recién nacido y empiezan a Sí, sí, ponerle sí. posit. Que si que seas nadadora, que seas arquitecto, que seas no sé qué, que seas mamá, que me des 3 nietos, que tengas un esposo así, que tengas un esposo así. Y cuando termina el video, el bebé está completo, lleno de posit y no se ve. Y no se ve. O sea, entonces esa persona, y eso es lo que pasa normalmente con el tema de las expectativas, eh, te cargan de tanta expectativa que esa
individualidad, esa espontaneidad, esa autenticidad tuya de ser humano, se va. Se va porque Sí, te sí, la van, la te van, espontaneidad de claro, una. te van, ¿cómo se llama? Comprimiendo, comprimiendo hasta hacerte que pases por el canal donde tienes que pasar. Sí, sí, sí. Y entonces, precisamente ahí es donde está, yo creo, eh, bueno, como ya como adulto, el reconocer, porque eso, bueno, cuando eres niño no tienes control de muchas cosas ni vives bajo la tutela de tus padres y bueno, tienes que obedecer y punto, o sea, y no hay mucho que hacer, ¿no? Pero ya cuando eres adulto, entender que tengo que tener conciencia de lo que yo quiero, de lo que realmente soy y entender que somos seres humanos, o sea, y tenemos una capacidad infinita. Yo siempre lo digo, hay gente, de repente me he encontrado gente en el camino que dice, no, pero es que yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no lo vas a poder hacer? ¿Cuál es el límite? No, no, pero es que yo no, no, es que yo no nací para, no sé, yo no nací para los números. Pero aprendes, o sea, ¿cuál es el problema? Aprendes. Entonces, Claro, eso claro. muchas veces las expectativas te limitan, muchas veces no, estoy segura que en un gran porcentaje las expectativas te limitan, no Claro, de porque y es un no marco, pues. exacto, es un marco y no te permiten explorar el 100% de lo que eres y como dices tú vivir esa pasión con la que vives las cosas que realmente amas, o sea, tú en tu caso la música, porque eso es lo que realmente a ti te mueve. Entonces, mucha gente no descubre hasta muy adultos qué es lo que los mueve, eh, o, o mejor dicho, llegan al día del hecho de su muerte y se arrepienten porque es que siempre hice lo que me dijeron que tenía que hacer. Sí. Y además que te encuentras, o sea, lo que tú decías al principio, si tú tienes claro en tu mente lo que deseas, terminas ahí, Sí, inevitablemente. No definitivamente. sabes ni cómo llegas, pero terminas ahí. Cuando yo llegué a Ahora, ideal España, saber cómo llega. bueno, pero te das cuenta después, es que en el Exacto, momento, lo que tú dices en la migración, el momento es difícil. Cuando yo llegué a España, después de eso, el tema de, yo dije, bueno, el teatro musical no se dio y ya, no se dio, y murió ahí. Yo estuve trabajando en un hostel durante casi 2 años, entre actividades, recepción y tal. Y de repente un día en el hostel yo ya estaba un poco quemado, la verdad, no era lo que yo quería en ese momento. Encontré una oportunidad de trabajo donde decía, mira, tú cantas, tú bailas, eres extrovertido y tal, Ah, te sí, gusta la cuando. gente. Ujú, Y bueno, llámanos. Y yo, bueno, dale, ¿dónde firmo? ujú, Bueno, yo empecé a trabajar y trabajé durante varios años en animación ujú. eh, hotelera. Hoteleras. Bueno, Dayan, hacía 5 shows a la semana, hacía teatro musical, hice desde Mamma Mía hasta We Will Rock You, hasta todo. O sea, estuve 3 años de mi vida haciendo shows todas las noches, cantando y bailando, y era lo que realmente había deseado, pero no me lo imaginé de esa manera en su momento, me lo imaginé de otra, y me estaban pagando por ello. O sea, Exacto, no estás pagando tú. ¿qué más? ¿Qué más querías? Has logrado lo que deseaste, no de la manera que tú lo No, imaginaste, y que la pero vida lo es como lograste. es. Sí, que la vida es como Ujú. es. La vida es como es. Y más allá del lograste, es estar en ese momento. Porque no, Claro, lo o sea, viviste, exacto, lo viviste, pasaste por ahí, ujú, tú te lo, exacto. te lo tatuaste en tu piel, porque al final estabas ahí. Y el tema es eso, Exactamente. y es algo que de verdad Pico Tufito siempre dice, es que la vida es como, es que la verdad, la vida es como es. O sea, la vida es como es. No, no la podemos cambiar. No, que es que esto, ¿por qué me No, pasa esta no. vaina a mí? Bueno, Te porque la va vida es llevando, te así, va la vida llevando. es así. O Luego te sea, das cuenta. Y es interesante, a mí me pasa que a veces deseo con muchas, muchas ganas entender hacia dónde me están llevando las cosas y me frustra, obviamente. Entonces claro, porque es tienes como, expectativas. exacto, entonces es como, tengo que ver un poco más atrás. Tengo que simplemente irme un poco más atrás y darme cuenta, mira.
Mira por donde me llevó para llegar a este otro sitio, por donde sí pasé. Mira por donde me llevó para pasar por este otro sitio que sí imaginé. Entonces ahora simplemente intento, cuando llego a ese momento, de decir, ajá, ¿y para dónde es que voy yo ahora? Ah, dale. Fluye con la vida. Ve la oportunidad, a la agarra. Mm. Ves la lucecita, la sigue. Que lo que está dentro de ti es lo que es lo claro. Y eso no se Exactamente, equivoca. exactamente. Y ahí Y ya está el está. tema, y ese es el gran, yo creo que esa es al final la conclusión de la conversación de hoy. Lo más importante es lo que está dentro de ti. Y si tú te conoces, si tú has hecho ese trabajo de conocerte, reconocerte, entenderte, tú vas a saber qué camino tomar, porque la vida te los va a poner. El tema está en cuando la vida te pone esos caminos y tú dices, no, pero es que el que brilla más es aquel. Es que ese no es el que tú quieres. No, pero es que ese es el que brilla, yo me Exactamente. quiero ir por allá. Pero ese es el que tú quieres. No, no sé. Ahí es donde te agarra la vida y te revuelca después cuando te da una dosis de realidad. Exactamente. Porque, Exactamente. ajá, si tú estás consciente, lo que sea que te pase en ese camino, lo vas a agradecer, lo vas a vivir, lo Correcto. vas a disfrutar porque estabas Sí, sí. completamente claro y fue una decisión que tú tomaste y dices, por aquí era la cosa, por aquí sí, bueno, Sí, hay un exacto. poco de piedra, he tenido que sortear algunas cosas, he subido y he bajado, pero mira, la cosa Exacto. va encaminado, vamos para allá. Entonces, Sí, sí, creo que sí, ese es sí. como el, Y la aceptación del presente, ¿no? Es exacto, y vivir importantísimo. en el aquí, vivir en el ahora. Yo sé que suena retórico y suena un poco hasta pajúo, coño, sí, como si eso fuera fácil y vaina, pero es que la verdad es que es más difícil, aunque parezca que no, pero es más difícil vivir aferrado a una expectativa que vivir en el aquí y en el ahora. Porque tú te concentras en lo que estás haciendo. Yo estoy aquí hablando contigo. Pueden pasar mil cosas, yo tengo conciencia que están pasando mil cosas, pero yo estoy aquí hablando contigo. Pero imagínate si me pongo voy a perder el hilo, me voy a perder la conversación, ¿sí? Es lo mismo. Y es lo que acabas de decir, es el cambio de foco de externo a interno Exacto. y la claridad del interno. Conocerte para saber lo que quieres y ya. Sí, y como migrante yo creo que eso es muy difícil verlo. Ujú. Por eso yo vuelvo, insisto, con ese punto de que tener ayuda o apoyo psicológico o alguien con quien hablar o interactuar con algún amigo cercano, algún familiar cercano, no sé, si eres católico, un cura, si eres de otra religión, ¿cómo se llama eso? El pastor, Padrino, el pastor, si eres, si estás en una mafia, pues el padrino, claro. Hablas con cualquiera. un padrino, te Exacto, aporta claridad. exacto. Pero no, pero hablar con alguien te da otra perspectiva, porque definitivamente cuando uno no puede compartir lo que siente, muchas veces no lo ves, porque está ahí guardado. Y en el contexto migratorio nos pasa muchísimo, guardamos una cantidad de sentimientos y de cosas, y eso al final te hace tanto ruido que no puedes ver ni para adentro, ni para afuera, ni para ningún lado. Ujú. Entonces, creo que en el contexto migratorio es mucho más relevante tener ese apoyo, no dejar de hablar o no dejarle de interactuar, el hecho de que trabajes de sol a sol y que no tengas, porque imagínate, a mí me han pasado cosas que me parecen, o sea, he escuchado cosas que me parecen, que en mi realidad me parecen tan difíciles de escuchar, pero cosas como que, no, gente que tiene 8 años en Santiago y nunca ha salido de Santiago, no conoce más nada. No, es que yo no tengo carro. Ya, Ah, pero ¿y los ya, autobuses ya. no existen? ¿Y los fines de semana? No, pero es que no tengo tiempo. Ajá, pero ¿y tú trabajas de lunes a lunes? No, no, yo descanso los fines de semana. Ah, ok. Y no sé, pero si quieres vamos, o sea, ¿sabes? Es porque estás en otra nota, o sea, yo entiendo, por eso le digo que en un contexto migratorio es difícil deshacerse un poco de de ese patrón de que tengo que darle, tengo que darle, tengo que darle, y sentarte 5 minutos. Oye, ¿cómo me gustaría ir para la playa? Bueno, vámonos para la playa. O sea, tan sencillo como que aquí uno agarra un autobús, te deja enfrente de la playa y te devuelve y ya está, ya fuiste para la playa. Ujú. Ahora, Sí, no sí, sí. será la playa del Caribe. Ah, no, pero estás en la playa. Si eso es lo que querías, ¿no? Pero como muchas veces no sabes lo que quieres, entonces
trabajas de sol a sol para esconder todo eso que quieres y decir, eso te tiene que ir para el fondo porque no puedo querer nada, porque estoy migrando, porque lo único que necesito es trabajar, 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 hacer plata, hacer plata, hacer plata. Ujú. Entonces, eso le pasa a muchos migrantes y que, oye, ojalá tengan la oportunidad de vivir, de experimentar, de enamorarse del lugar donde viven, porque eso también le aporta a la migración, conocer el lugar, conocer la gente, conocer la cultura, la comida. O sea, hay gente que aquí nunca ha probado la comida chilena y Ujú. tienen 8 años aquí, pero nunca han probado la comida chilena. Y de eso se trata también. O sea, el presente se trata de eso. ¿Dónde estoy? Ah, bueno, tú estás en España. ¿Y qué comes? No sé. Yo como, nunca como jamón. Oye, pero si en España lo que se come es jamón. No, pero es que a mí no me gusta el jamón. Ah, bueno. Entonces, cuando ya no estés en España, entonces te va a provocar, ahora me quiero comer un jamoncillo que cuesta, no sé, un jamón pata negra que cuesta 50 euros la de los 100 gramos. Ah, pero cuando estés en, no sé, en China, entonces te va a provocar un jamón pata negra de 50 euros en los 100 gramos. Pero si Sí, estabas en sí, España y te costaba 3 euros la lonja, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo probaste? Ah, no, porque es que yo estaba trabajando, ¿sabes? Y te pierdes oportunidades, te pierdes totalmente. de conocer tanto. O sea, yo creo, y bueno, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que hoy y este podcast para mí ha sido reivindicatorio y catártico y ha sido maravilloso porque he podido entender la migración desde otra perspectiva y he podido sanar un poco esa tristeza con respecto a las expectativas, realidad y todo ese cuento. Eh, pero hoy siento que la migración tiene tantas cosas bonitas y además tengo conciencia de que nosotros somos hijos de migrantes y yo nunca me sentí hija de migrantes. O sea, yo jamás, eso, de verdad te lo juro, que esa conciencia me llegó ahora a mis 50 años, un poquito tarde, pero Sí, pero es una realidad natural para claro, nosotros, exacto, es nuestra realidad de ya. exacto, pero yo, y hago la retrospectiva y digo, y mi papi y mami vivían cosas similares. Tal vez por Ujú. eso para nosotros la adaptación, o tal vez ellos nos imprimieron esas dinámicas por lo que vivieron, que de repente si tú no has tenido esa realidad de padres migrantes, tal vez no la, no vas a tener esas herramientas que Ese tal vez background, nosotros sí, sí. tuvimos, exacto, que tal vez nosotros Sí, estamos sí. teniendo. Es Pero un know-how, es un know-how inconsciente. inconsciente, total, inconsciente, pero eso de ser recursivo, eso de lo que te digo bueno, vamos a echarle para adelante, si aquí hay que Sí, abrir un no hueco, quedarse sentado, no quedarse aquí cómodo, echar hay un para objetivo, adelante. vamos a darle y ya está. Sí, sí, Y sí. disfrutar, mi papi y mi mami siendo migrantes, conocieron Venezuela, nosotros conocimos Venezuela de Sí, cabo a sí, sí. rabo, o sea, yo creo que a mí me faltó conocer un pedacito del estado Sucre, que es lo único que no como que digo, todo el estado Sucre no lo conocí, pero nosotros con papi y Ujú. mami viajamos para todos lados. Mi papi agarraba y vámonos para tal lado, vámonos para tal lado, y viajamos muchísimo. Entonces, también o sea, te puedes permitir disfrutar de eso como migrante. Claro, el proceso era importante. Exactamente. Y bueno, y a nosotros nos dio un arraigo que, o sea, somos venezolanos de pura cepa. Sí, sí, ¿no? Y además que em, es una realidad tan importante la riqueza de esos procesos, ¿no? Porque, por ejemplo, a ti te han aportado ese, por ejemplo, ese arraigo, el haber conocido Venezuela, pero ahora mismo te aportan la intención de conocer Chile, por ejemplo. Total, total. Entonces es como, qué importante ese proceso inconsciente, cómo modifica tu realidad actual. Total. La hace mejor, Le da la llena de un mejor riqueza. sabor, exactamente, le da un mejor Sí, sí, sabor. sí. Ujú. Tal cual. En mi caso yo creo que también ese tema de nunca rendirse, ¿no? Porque el migrante, bueno, en el caso de nuestros padres, era como hay que salir para adelante y hay que mejorar de dónde venimos. Es como mejorar nuestra situación actual, no necesariamente económica, no, pero en calidad de vida,
En sentirte mejor. hay que estar mejor, sí, hay que estar mejor, hay que tener bienestar. Ujú, mejor, Y, y yo, por ejemplo, yo busco eso. Yo no busco en dónde hay más plata, lo que te decía. igual Yo yo. puedo haber estudiado otra cosa o quedarme en otro país o irme a otro sitio y tal. Yo busco es mi bienestar en mi realidad. Y como que al final eso, la claridad de lo que necesitas realmente en tu vida viene mucho de lo que tienes adentro, contando que cada quien tiene una experiencia diferente, pero que al final no podemos huir de lo que somos y de dónde venimos. Y esa parte es fundamental para las decisiones que tomamos a futuro, ya sea que queramos cambiar esa realidad o que queramos mantenerla porque sabemos que nos beneficia. En muchos casos, quizá hay personas migrantes que su realidad anterior fue tan traumática o tan difícil que quieren escapar de ella a toda costa y la van a cambiar y la están cambiando. Pero más allá de eso, al final siempre va a ser el proceso. El proceso es lo que te va a llevar allí y a, pues eso, como que otorgarte ese aprendizaje más allá del objetivo, que puede Total. ser, como está pasando en muchos casos la migración venezolana, ir saltando de sitio en sitio, como puede pasar a la gente que está en Estados Unidos ahora, que tiene que irse para Que otro irse sitio. para otro lugar, sí. Y muchos de los que están en O Chile también se están yendo los que porque, están en bueno, Chile volvieron a que Venezuela están y no se dieron ilegales. cuenta y se fueron para España y no sé Ujú, qué, también. O los que están, llegaron a España y de repente se fueron para otro sitio o se exacto. fueron para Estados Unidos, Y algo que, diferentemente. claro, y algo que yo siempre rescato y que yo creo que como migrante uno tiene que tener mucho en cuenta es, somos seres humanos. O sea, no nos pongamos etiquetas. No es que yo soy mamá, mujer, profesional de esto, no sé, Ujú. abogado, si, no sé, ¿cómo se llama? Atleta. No, somos seres humanos. Somos seres humanos Sí, sí. que podemos hacer de nuestra vida lo que querramos. Y si tienes en tu entorno em, posibilidades y si estás claro de qué es lo que quieres, las cosas van a ir fluyendo. Ahora, si hay y ahí con respecto a la realidad y expectativas que nos está viendo y que haya migrado, yo sí creo que hay una estadística mmm, en términos globales que dice que un migrante puede tardarse de 10 a 15 años en estabilizarse en un país, Ujú. Sí, sí. para que lo tengan en cuenta cuando vayan a migrar. Porque eso qué quiere decir? Sí, Que sí. si han pasado 5 años y tú esperas que ya todo esté perfecto y que ya todo funcione, oye, va a estar difícil, ¿por qué no? Porque hay un proceso de regularización migratoria en términos legales, hay un proceso de incorporación a la sociedad, de aprendizaje de la cultura, luego viene la parte económica, todo el entorno y la infraestructura laboral. Entonces hay demasiadas cosas que hay que ir aprendiendo y ajustándose y ese proceso estadísticamente se da entre 10 y 15 años. Solo Ujú. imagínate esto, si tú migras en estos 10 y 15 años 5 veces, no te vas a sentir estable nunca, nunca, Claro, claro, claro. que es más o menos lo que te ha pasado a ti, que has estado 2 años aquí, 3 años allá, 3 años acá, 4 años allá. Ahorita es que estás un poquito más Sí. asentado, entonces, Es, y sí, es es que retador, es eso muy retador. es como el proceso del duelo, que es una de de las principales partes. O sea, Además de hay eso. gente que le puede tomar un año, hay gente que le puede tomar 30. Entonces, Ujú, tienes tantos procesos andando al mismo tiempo, tanto mentales, burocráticos, adaptación, etcétera, adoptar la cultura local, etcétera, claro. que Ojo, esto no es de un día para otro. no, y ojo, esto es un escenario de gente como uno de a pie, pues normal. Ahora, si tú vas con $1 millón a migrar a, no sé, a donde quieras, compra lo que quieras, porque compras hasta la nacionalidad la compras. O sea,
y pones exacto. lo que quede y ya, pues, si tienes un Sí, pero millón de no, eso, dólares, eso no es un proceso ándame. migratorio, eso es tener Exacto, plata por castigo exacto, ya. correcto. Pero la verdad es que en general esa es la dinámica. Entonces, wow, qué retador para quienes han tenido, como tú dices, no, que estaban en Chile, después se fueron a Perú, ahora después Bolivia y entonces ahora paran en Colombia. O sea, wow, Ujú, es muy fuerte, muy fuerte. La verdad que la ujú. realidad de- del migrante en esas condiciones es muy fuerte porque no te genera estabilidad, ni siquiera eso, no generas ese hogar que te da como piso para avanzar con un poco más de tranquilidad. Sí, justo, justo. La base para poder, bueno, la pirámide de Maslow, para poder cubrir tus Exactamente, necesidades básicas y pasar a algo mayor. Sí, sí, exactamente. sí. Mira, el glosario del exilio de hoy, ya para terminar, se nos ha ido un poco largo el episodio, pero bueno, entra dentro de los parámetros de nuestras conversaciones y nuestros Okay, tiempos. okay. El glosario del exilio de hoy eh, realmente es algo muy característico de los venezolanos y que probablemente en ningún contexto la gente entienda, ni por lo que significan las palabras ni por lo que significa la frase. ¿Cuál Cambur es? pintón. Ah, soy bien musical. Exacto. Entonces, ese es mi Sí. glosario del exilio de Ajá. hoy. Ujú. Primero Bueno, cambur, echa el cuento, echa el que cuento. es la banana, el guineo, el Plátano, plátano, bueno, ustedes ya saben qué es fruta, la fruta, ¿no? la fruta, No el correcto. plátano, el de las No, tajadas, pero es que sino aquí le obviamente la dicen fruta, plátano al la cambur. banana. Por lo menos aquí le dicen plátano al Exacto, cambur. exacto, Banana en exacto. inglés. La banana, pues, el banano, banana. El cambur, que tiene una etimología rarísima, yo no entiendo dónde salió, me imagino que es una palabra más aborigen. Sin embargo, en Holanda hay una ciudad que se llama Cambuur. En serio. Y Pero es se escribe gracioso, igual. sí, porque creo que tiene doble U. Pero me enteré porque había un equipo de fútbol y entonces yo conocía a mucha gente de Holanda antes Ajá. y les decía, ¿y este equipo de fútbol? Y además la camisa es amarilla. Entonces, ¿este equipo de fútbol por qué se llama así? No, es la ciudad. Ah, pero tú sabes que en mi país a la banana se le dice cambur. Y todo el mundo En se serio. cagaba de la risa. ¿Que en serio? ¿De dónde será eso? No Qué sé. risa. Pero Cambur Pintón, la frase completa, es básicamente la afinación del cuatro venezolano, No, y pintón, no has dicho cuando el onomatopéyicamente cambur está hablando. pintón, pero cuando el Claro, cambur cuando está está pintón, pintón es que viene está diciendo bueno, otra pues, cosa. madurito, No, es que sabrosón, está ¿no? amarillo con puntitos negros. Eso es Punticos un cambur, negros, exacto. pero no así que Sí, está sí, sí. negro, no, no, que tiene No, ciertos no, no puntitos pocho, negros y sí, está más o menos, sino exacto, más o menos blandito. más dulce en teoría, ¿no? Exacto, más dulce, por ponernos aquí, la gente no deja que el cambur se ponga, le salgan esos Pintón. puntitos negros, se lo comen verde. Yo no sé cómo les puede gustar el cambur, porque la verdad que es horrible el cambur Ah, así, pero bueno, yo aquí se como lo comen cambur verde. negro y, bueno, Yo esos también, son, entre son los más negro chinazos, mejor. ¿verdad? El tuyo peor. Entre más negro, más dulce. Ay, Dios mío, Pero qué bueno, horror. onomatopéyicamente hablando, para nosotros la afinación del 4 y, y literalmente hablando, es un plátano que está, bueno, es un poquito más madurillo con sus punticos negros, pasadito. Eh, y bueno, o sea, más venezolano que eso, o sea, yo creo que alguien que no sea venezolano no lo va a No, es entender que en ¿quién va a absoluto. afinar en donde en Colombia no van a afinar? Nano pintón. Claro, Y aquí no pin, plátano pintón. Ya cambian las cuatro, ya no son cuatro, sino cinco. claro, son cuatro cuerdas, pues de ¿Eso de cuatro dónde sílabas, habrá exacto. salido? ¿De dónde habrá salido esa? Una onomatopeya, De yo verdad. creo que como cualquier, o sea, Claro, pero tú podrías como decir para enseñar. cambur pintón. Podrías decir cambur pintón. ¿Cómo No, pero alguien llegó a asociarla precisamente con el do, re, mi, que fa? no, ¿No? Fa, claro, porque sol. es Es una escala. una, no, es una, eso se llama tradición oral. Tú lo que estás haciendo es transmitiendo la afinación del 4 a través de una onomatopeya con tonalidad.
como si les dijeras, las cantaras la canción de cumpleaños feliz como para que no se les olvide cómo se canta Okay, cumpleaños feliz, solo que aquí okay. estás asociando a cada tono de la afinación una sílaba de una frase que puede ser catchy para que la gente no se le olvide. Entonces, si yo Ujú, te transmito oralmente, Cambur Pintón, tú donde quiera que vayas, no se te va a olvidar, ujú. Sí, sí, Pintón, Cambur, y entonces vas a afinar el 4 como lo escuchas. exacto, Y si exactamente. tienes buen oído, pues siempre va a ser más o menos la misma afinación. Entonces, por Claro, lo menos claro. va a sonar bien en cuanto a los intervalos. Si está más alto o más bajo, no importa, pero en los intervalos van a sonar bien. Por lo tanto, los acordes van a sonar bien. No importa si está más alto o más bajo con relación al piano. Entonces funciona. Y así se transmite mucha tradición oral de canciones aborígenes, de canciones antiguas, incluso de las canciones hasta que se inventó, por así decirlo, una notación musical, las canciones de cantos gregorianos se transmitían así también. Era las sílabas de la canción, eran el nombre de la canción, pero se decía cantada, para saber cómo Ujú, empezaba la canción. claro. Entonces tú, el nombre de la canción, tú no decías, por ejemplo, Santo es el Señor, vamos a cantar Santo es el Señor. Tú decías, vamos a cantar Santo es el Señor. Exacto, por ejemplo. Lo cantabas. ¿Por qué? Porque la tradición oral permitía que luego siempre recordaras las notas de esa melodía hasta que existió luego la notación musical que se inventó como en el 1000 por ahí. Entonces, Capul pintó. Sí, no, no, no tengo nada que decir al respecto. No puedo aportar nada más venezolano. Que Está bien, además está bien. para nosotros la palabra cambur eh, también, o sea, es que está más venezolano que un cambur, ¿sabes? Es una Es que cosa, no sé si en algún otro lugar de Latinoamérica le dicen cambur. yo creería que no, No sé, yo la verdad que porque no lo sé. a nivel mundial es banano, Plátano le dicen y aquí. hasta en inglés, y plátano y Banana. guineo en Ecuador, creo, en Dominicana me Ajá, y creo parece que en también, Puerto Dominicana, Rico. exacto. Ujú, exacto. Guineo, y no sé si tiene algún otro nombre en otro sitio. Hay que ver de dónde salió la palabra cambur. Eso hay que analizarlo para la próxima. Pero bueno, Investigar, en eso investigar. quedamos, en eso Bueno, quedamos. buenísimo. Entonces, invitarlos a que se suscriban nuevamente, a que le den like al episodio, a los shorts, a que les den mucho amor. Y bueno, que sigan escuchándonos y disfrutándonos. Esperamos que lo disfruten, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, desde el Así corazón es. también. Les Un dejamos beso siempre en la descripción las redes sociales para que también nos vayan a seguir en las redes sociales y también. consuman el contenido un poquito más en el formato que les guste, ¿no? Ya sea TikTok, Instagram, un poquito más corto, vertical, no sé qué. Y aquí, como siempre en YouTube, que se suscriban para que tengan ya el episodio completo como tal. Aunque también hacemos muchos shorts y les va muy bien a los shorts. Tienen Ujú. muy buena aceptación también a la gente, bueno, que le gusta un contenido un poquito más corto, porque es verdad que hay que poner una Sí, mordaza a que nosotros tal. para que nos quedemos callados. Dale, arepa, arepa, la gente dirá, bueno, ¿y cuándo se van a callar? Tú sabes que todo el mundo me ha dicho que el episodio de con Karen ha estado muy chistoso, les gustó mucho. Así que hay que volverla a Bueno, invitar. imagínate. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, ella feliz, ella feliz. Un Ajá, abrazo todos que fue felices. nuestro primer episodio a Karen, nuestro primer episodio 2026. Y, y bueno, un nuevo año para seguir acompañándolos. Muchas gracias y nos vemos en Y una próxima feliz, feliz oportunidad. nuevo año 2026 para todos y que la felicidad sea plena. Amén. Besos, te amo. Besito, Besos, chao. chao.